Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que he aprendido de Primera Juan 1 y un poquito del capítulo 2. El título que lleva es Vivamos en la luz, que es el mismo título que aparece antes del versículo 5 en la Biblia, ¿no? Y si tienes la NTV, pues lleva ese título, Vivamos en la luz. Cuando nosotros en algún momento en nuestras casas necesitamos en la noche entrar a una habitación, entrar a la sala, pues prendemos la luz, ¿cierto? ¿Para qué prendemos la luz? Para no tropezarnos, no golpearnos, no sufrir algún accidente, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos bajo la luz, pues obtenemos este beneficio de no tropezarnos, no lastimarnos o no romper algo. Pero si nos salimos de la luz, pues podemos acarrear todo esto negativo por andar a oscuras. Entonces es importante que nosotros día a día podamos permanecer en la luz. Cierto que cuando a veces se va la luz en tu casa, en tu departamento, se va la luz ese rato, pues buscas una linterna o buscas una vela o tu celular para no permanecer a oscuras. Entonces, si aún haciendo esto de manera física, nosotros siempre buscamos estar en la luz, ¿por qué no buscar estar siempre en la luz como un estilo de vida? Dentro de lo que Primera Juan nos plantea, dice que la luz es Jesús y que al nosotros permanecer en la luz que es Jesús, pues tenemos varios beneficios. Uno de esos beneficios es, pues, que a partir de la sangre de Jesús podemos ser limpiados de toda maldad. ¡Qué privilegio!, ¿no? Si bien cuando tú prendes la luz en tu casa sirve para que no te caigas, pero estar en la luz que es Cristo, pues te trae un beneficio aún mayor, que es ser limpio o limpia por la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Tenemos otro beneficio que es el perdón de nuestros pecados. Si nosotros decimos en algún momento que no hemos pecado, o que somos buenas personas y que no necesitamos de un salvador o no necesitamos de alguien que nos perdone, entonces le hacemos mentiroso porque todos hemos pecado y diariamente cometemos errores, diariamente pecamos. Entonces, diariamente necesitamos permanecer en la luz. ¿Para qué? Para que cuando pequemos, pues al permanecer en Jesús podamos gozar de la limpieza de su sangre y el perdón de nuestros pecados, que es algo que necesitamos pues diariamente. También, según el capítulo 2 de Primera Juan, tenemos un abogado. Cuando nosotros pecamos, tenemos un abogado delante de Dios. Ese abogado es Jesús, quien está intercediendo por ti y por mí. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Así también en el versículo del 3 al 5 dice que si conocemos a Dios, una evidencia de que conocemos a Dios es que lo obedecemos. Y les voy a leer esta parte. Estamos en Primera Juan, capítulo 2, del 3 al 6. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que la evidencia de que lo conocemos es que le obedecemos. Si no le conoces, no le obedeces. Si lo conoces, le obedeces y así también evidencias su amor. El amor que tú tienes por Jesús se evidencia a partir de tu obediencia, pero no puedes obedecer si no le conoces. Así sabemos que vivimos en Él. Entonces, ¿cuál es la evidencia que tú, que yo estamos permaneciendo en la luz que es Jesús? La evidencia es la obediencia. Y la obediencia viene a partir de conocerle. Y solamente puedes conocerle si permaneces en Él. Pero para vivir como Jesús vivió, no es en nuestras fuerzas.
es por su espíritu, es permaneciendo en la luz y conociéndole. Entonces, una evidencia de que estamos permaneciendo en Él es vivir como Jesús vivía. Pero no podemos vivir como Jesús vivía si no permanecemos en Él y no le conocemos. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es permanecer? Permanecer es mantenernos en un lugar. Entonces, ¿qué está queriendo decir la palabra? Que tú, que yo, diariamente permanezcamos en la luz, nos mantengamos en un lugar. ¿Qué es ese lugar? Pues Jesús. Entonces, que diariamente podamos permanecer y mantenernos en Él. ¿Para qué? Para conocerle. ¿Y qué es conocer? Conocer, de acuerdo al diccionario, es tener en la mente información sobre algo. ¿Dónde encontramos información sobre Jesús? En la Biblia, ¿no? Entonces todos sabemos que es en la Biblia. En Romanos 12:2 dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Ya. ¿Cómo puedes tú, cómo puedo yo dejar que Dios me transforme en una persona nueva al cambiar mi forma de pensar? ¿Y cómo transformo mi forma de pensar? Pues introduciendo nueva información. ¿Cuál es esa información que debo introducir? Es el conocimiento de Jesús. Introduzco el conocimiento de quién es Jesús a partir de conocer y estudiar la Biblia. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué está queriendo decir Romanos 12:2? Que nosotros debemos dejar que Dios nos transforme nuestra mente al cambiar nuestros pensamientos. Al conocerle a Él, adquirimos información acerca de quién es Jesús. Esa información adquirimos a partir de la lectura de la Biblia. Entonces, a partir de que tú estás estudiando, memorizando la palabra de Dios, te estás interiorizando con la palabra de Dios, la palabra tiene poder y va a transformar tu mente. Eso te va a permitir conocerle. Y una vez que tú le conozcas, vas a poder conocer, valga la redundancia, cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Es decir, que vas a poder obedecer. Entonces, muchas veces decimos, somos lo que pensamos. Entonces, si tú quieres ser más como Jesús, tenemos que analizar un poco cómo están tus pensamientos, de qué están llenos tus pensamientos. Y mientras más llenos estén tus pensamientos de la palabra de Dios, pues más tiempo estás pasando con Él y es la evidencia de que lo estás conociendo y eso te va a llevar a obedecer. Entonces, para hacerlo aún más claro, ¿qué está queriendo decir? Que nosotros al permanecer en la luz, que es Jesús, nos permite conocerle. Al conocerle, vamos a leer quién es Él en la Biblia y el poder de la Biblia va a renovar nuestra mente, lo cual nos va a permitir a partir del poder de su Espíritu Santo, que hace tanto el querer como el hacer su voluntad en nosotros, nos va a llevar a una obediencia. Entonces, la salvación es por gracia y la obediencia también es por gracia, porque no puedes obedecer en tus fuerzas. Obedeces a partir de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti que te lleva a obedecer. Entonces, para eso es tan importante permanecer en la luz. Al permanecer en la luz, logramos conocer a Jesús y eso nos lleva a obedecerle. Y esa obediencia es la evidencia de que lo amamos. Esto dice en Mateo 5:16, dice, así alumbren nuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, al permanecer nosotros en la luz, lo conocemos y llegamos a obedecerle. Esa obediencia es un fruto. Y ese fruto se refleja en nuestras acciones, en acciones buenas que van a permitir glorificar al Padre. Es como que Jesús es el sol y nosotros somos la luna. Cuando nosotros permanecemos cerca del sol, como la luna, reflejamos
la luz, como la luna refleja la luz del sol, así nosotros también vamos a reflejar la luz de Jesús. Y entonces las buenas obras que nosotros vayamos a realizar no es para gloriarnos nosotros, porque nosotros no tenemos luz propia. Nosotros la poca luz que podamos reflejar a las personas a nuestro alrededor en estas buenas obras que podamos tener es a raíz del reflejo de esa luz poderosa que tenemos al permanecer en Jesús. Entonces no nos podemos gloriar de las buenas obras. Esas buenas obras, esos frutos de la obediencia que el Espíritu Santo está provocando en ti y en mí, es para dar gloria a nuestro Padre. Entonces tratemos de entender de que siempre lo bueno que pueda haber en nosotros es a raíz de que somos como esa luna y que nuestro Señor es el sol y que nosotros estamos reflejando su luz. Y es por eso que nos llama la luz del mundo. Entonces, ¿quieres obedecer a Dios? ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres que tus acciones glorifiquen a Dios? Realmente quisiera que en el momento que tú escuches este video puedas reflexionar en esto. ¿Tú quieres todo esto? ¿Anhelas esto? Si la respuesta es sí, como en mi vida, entonces lo que tenemos que hacer es permanecer diariamente en la luz. Entonces yo te animo a que todos los días puedas permanecer en la luz que es Jesús y puedas llenarte de conocimiento de quién es Jesús a partir de la lectura de la Biblia, a partir de la oración, de la alabanza, de la adoración. Y entonces en esa transformación que el Espíritu Santo va a hacer de tu mente, van a cambiar tus emociones y van a cambiar tus acciones. Esas acciones van a evidenciar tu fe y van a ser para dar gloria a tu Padre. Pasa tiempo conociéndole. Entonces yo en este mensaje quiero animarte a que pases tiempo conociendo a Jesús, llenando tu mente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que así puedas conocer cuál es la voluntad de tu Padre, buena, agradable y perfecta. Y cada día el Espíritu Santo puede ayudarte, puede ayudarme a hacer su voluntad, a ser más obedientes y que nuestras acciones sirvan para glorificar a nuestro Padre. Es importante para que nosotros seamos luz y sal de este mundo, pues permanezcamos en la luz. Que todos los días tu anhelo sea ese, permanecer en Él, para que después de haber pasado tiempo con Él, podamos reflejar esa luz al mundo. Entonces espero que el mensaje haya estado claro y bendigo tu vida y que el Señor siempre sea tu prioridad. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.